Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rinconcito favorito para todo lo relacionado con esas historias que nos roban el sueño. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado encendiendo las redes sociales, la confesión de Ozge a Serkan. Sí, lo habéis leído bien. Después de tanto tiempo de secretos, miradas furtivas y silencios cargados de tensión, parece que Ozge finalmente ha decidido abrir su corazón y decirle a Serkan todo lo que siente. Y creedme, su reacción, bueno, digamos que os va a dejar sin aliento. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos ha dejado esta escena que ya se ha convertido en icónica. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, no quiero olvidarme de dar la bienvenida a todos los que sois nuevos por aquí. Si os gustan las telenovelas turcas, si os apasionan los giros inesperados y si sois de los que lloran a moco tendido con cada capítulo, este es vuestro lugar. Así que no os lo penséis dos veces, dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y uniros a esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Os prometo que no os vais a arrepentir. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que tenemos entre manos es digna de un maratón de fin de semana. Como ya sabéis, la relación entre Ozge y Serkan ha sido un auténtico culebrón desde el principio. Dos personalidades fuertes, dos mundos diferentes y un montón de obstáculos que han intentado separarlos. Pero a pesar de todo, la química entre ellos es innegable, una fuerza magnética que los atrae una y otra vez, incluso cuando intentan negarlo. Durante mucho tiempo, Ozge ha guardado sus sentimientos por Serkan en secreto. Quizás por miedo al rechazo, por temor a arruinar su amistad o simplemente porque pensaba que él no sentía lo mismo por ella. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, la vida se encarga de poner a los personajes en situaciones límite que los obligan a tomar decisiones drásticas. Y parece que ese momento ha llegado para Ozge. La pregunta que nos hemos estado haciendo todos es, ¿qué ha llevado a Ozge a confesar sus sentimientos ahora? ¿Ha sido un evento en particular? ¿Una conversación reveladora? ¿O simplemente la acumulación de emociones reprimidas durante demasiado tiempo? Bueno, la verdad es que hay varios factores que han contribuido a esta explosión emocional. En primer lugar, la distancia entre ellos se había vuelto insostenible. Ozge ya no podía soportar la idea de seguir fingiendo que no sentía nada por Serkan. Cada vez que lo veía con otra persona, cada vez que él la trataba como una simple amiga, su corazón se rompía un poquito más. Y llegó un punto en el que el dolor de callar era mayor que el miedo a confesar. En segundo lugar, Ozge se dio cuenta de que la vida es demasiado corta para no arriesgarse por lo que uno quiere. Había visto a personas cercanas a ella perder oportunidades por no atreverse a dar el paso, y no quería que le pasara lo mismo. No quería arrepentirse en el futuro de no haberle dicho a Serkan lo que sentía, aunque eso significara enfrentarse al rechazo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, Ozge empezó a percibir ciertos indicios de que Serkan podría sentir algo por ella también. Miradas intensas, gestos de protección, pequeños detalles que la hacían sospechar que su amor no era unilateral. Aunque Serkan siempre se ha mostrado reservado y distante, Ozge empezó a ver grietas en su coraza, señales de que detrás de esa fachada de hombre duro se escondía un corazón que latía por ella. Así que, armada de valor y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ozge decide enfrentarse a Serkan y confesarle sus sentimientos. La escena en sí es una obra de arte. La tensión se puede cortar con un cuchillo, la atmósfera está cargada de emociones y cada palabra, cada gesto, tiene un significado profundo. Ozge empieza hablando de su amistad, de lo importante que es Serkan para ella, de cómo ha estado presente en los momentos más importantes de su vida. Pero poco a poco su voz empieza a temblar, sus ojos se llenan de lágrimas y las palabras que salen de su boca revelan la verdad que ha estado guardando durante tanto tiempo. Le dice a Serkan que lo ama, que lo ha amado desde hace mucho tiempo, que no puede seguir ocultando sus sentimientos por más tiempo. Le confiesa que cada vez que lo ve su corazón se acelera, que cada vez que lo escucha hablar, se derrite por dentro, que cada vez que lo tiene cerca, siente que el mundo se detiene. Y aquí es donde viene lo bueno, amigos míos. La reacción de Serkan es simplemente espectacular. Al principio se queda en shock, completamente paralizado por la confesión de Ozge. Sus ojos se abren de par en par, su respiración se acelera y su rostro refleja una mezcla de sorpresa, incredulidad y podría ser emoción.
Durante unos segundos eternos, Serkan no dice nada. Simplemente mira a Ozge como si estuviera tratando de procesar lo que acaba de escuchar. Y en esos segundos podemos ver toda la lucha interna que se libra dentro de él. La lucha entre la razón y el corazón, entre el deber y el deseo, entre el miedo a arriesgarse y la necesidad de ser feliz. Pero finalmente Serkan reacciona. Y lo que hace a continuación es lo que ha dejado a todos los fans de la serie con la boca abierta. No quiero arruinaros la sorpresa por completo, así que no voy a revelar todos los detalles. Pero sí os puedo adelantar que su reacción es inesperada, sorprendente y sobre todo, muy emotiva. Digamos que Serkan deja caer su máscara de hombre frío e impenetrable y muestra su lado más vulnerable y apasionado. Revela que él también ha estado luchando contra sus sentimientos por Ozge, que también ha sentido esa atracción irresistible, pero que ha tenido miedo de dar el paso por diferentes motivos. Y a partir de ahí, la escena se convierte en un torbellino de emociones. Lágrimas, confesiones, abrazos, besos, un auténtico festival de amor que nos hace suspirar y creer en el poder de las telenovelas. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Ozge y Serkan? ¿Han superado finalmente todos los obstáculos que se interponían en su camino? ¿Podrán ser felices juntos? Bueno, la verdad es que eso aún está por verse. Ya sabemos cómo son las telenovelas, llenas de giros inesperados y sorpresas de última hora. Pero lo que sí podemos decir es que la confesión de Ozge ha marcado un antes y un después en su relación con Serkan. Han abierto sus corazones el uno al otro, han revelado sus verdaderos sentimientos y han dado el primer paso hacia un futuro juntos. Y eso, mis queridos amigos, es algo que vale la pena celebrar. Así que en resumen, la confesión de Ozge a Serkan ha sido un momento clave en la serie, una escena llena de emoción, tensión y revelaciones que nos ha dejado sin aliento. Hemos visto a Ozge arriesgarse por amor y a Serkan dejar caer su máscara y mostrar su lado más vulnerable. Y aunque el futuro aún es incierto, podemos estar seguros de que su relación ha dado un giro de 180 grados. Y con esto llegamos al final de este vídeo, mis corazones telenoveleros. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer analizar esta escena con vosotros y compartir mis pensamientos y teorías sobre el futuro de Ozge y Serkan. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar vuestros comentarios y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Vuestro apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que os guste y os entretenga. Ahora os toca a vosotros. Quiero saber vuestra opinión sobre la confesión de Ozge a Serkan. ¿Os ha gustado la escena? ¿Os esperabais la reacción de Serkan? ¿Qué creéis que pasará a continuación? Dejad vuestros comentarios abajo y debatamos sobre ello. Y por último, pero no menos importante, no os olvidéis de darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las telenovelas y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance y pasión telenovelera. Hasta la próxima. Bien, ahora para extender la noticia y darle aún más jugosidad, profundicemos en los detalles que rodean este momento crucial. Asterisco asterisco los días previos a la explosión, sembrando la duda en el corazón de Serkan asterisco asterisco. Para entender completamente el impacto de la confesión de Ozge, debemos retroceder un poco en el tiempo y examinar los eventos que llevaron a este punto de inflexión. Durante semanas, quizás incluso meses, la tensión entre Ozge y Serkan había ido en aumento. No era una tensión negativa, como las discusiones acaloradas o los desacuerdos constantes. Era una tensión mucho más sutil, más cargada de significado, una tensión que emanaba de los sentimientos no expresados que bullían bajo la superficie. Serkan, con su fachada de hombre de negocios implacable, siempre había mantenido una distancia emocional. Era un maestro en el arte de la contención, en mantener sus emociones bajo control. Pero Ozge, con su calidez y su espontaneidad, había empezado a romper poco a poco las barreras que Serkan había construido a su alrededor. Recuerdo particularmente un episodio en el que Ozge y Serkan quedaron atrapados bajo la lluvia. Buscando refugio en una pequeña cafetería, se vieron obligados a pasar varias horas juntos, compartiendo confidencias y riendo a carcajadas. En ese momento, la conexión entre ellos fue palpable. Podías ver en sus ojos, en la forma en que se miraban, que había algo más que simple amistad. Pero Serkan, fiel a su estilo, intentó ignorar esos sentimientos. Se convenció a sí mismo de que eran solo producto de la situación,
de que la cercanía física y la vulnerabilidad compartida habían creado una ilusión de intimidad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, le resultaba cada vez más difícil mantener esa negación. Ozge, por su parte, también estaba lidiando con sus propios sentimientos. Sabía que Serkan era un hombre complicado, con un pasado difícil y una tendencia a evitar el compromiso. Pero a pesar de todo, no podía evitar sentirse atraída por él. Su inteligencia, su sentido del humor sarcástico y su capacidad para mostrarse vulnerable en momentos inesperados la habían cautivado por completo. *** El detonante, una noche bajo las estrellas ***. Si tuviera que señalar un momento específico que detonó la confesión de Ozge, sería la noche que pasaron juntos en la cabaña de montaña. Un viaje improvisado, una tormenta inesperada y un apagón eléctrico los obligaron a refugiarse en una pequeña cabaña, lejos de la civilización y completamente aislados del mundo exterior. A la luz de las velas, con el sonido de la lluvia golpeando el techo, Ozge y Serkan se sinceraron como nunca antes. Hablaron de sus miedos, de sus sueños y de sus aspiraciones. Compartieron historias de su infancia, de sus familias y de los momentos que los habían marcado como personas. Fue en esa noche mágica donde Ozge se dio cuenta de que ya no podía seguir negando sus sentimientos. Ver a Serkan tan vulnerable, tan abierto y tan sincero la convenció de que era el momento de arriesgarse. Sabía que la confesión podía cambiarlo todo, que podía destruir su amistad y alejar a Serkan de su vida para siempre. Pero también sabía que no podía vivir con el arrepentimiento de no haberle dicho lo que sentía. *** La escena de la confesión, un análisis detallado ***. La escena de la confesión en sí es un verdadero despliegue de talento actoral y dirección magistral. El lugar elegido, un jardín secreto escondido en el corazón de la ciudad, es perfecto para crear una atmósfera íntima y romántica. La iluminación suave, la música melancólica y la lluvia ligera que cae sobre las flores contribuyen a intensificar las emociones. Ozge, vestida con un sencillo vestido blanco, se acerca a Serkan con paso vacilante. Sus ojos están llenos de lágrimas y su voz tiembla ligeramente. Empieza hablando de su amistad, de lo importante que es Serkan para ella y de cómo ha estado presente en los momentos más importantes de su vida. Pero a medida que avanza, su discurso se vuelve más apasionado y más personal. Le dice a Serkan que lo ama, que lo ha amado desde hace mucho tiempo y que no puede seguir ocultando sus sentimientos por más tiempo. Le confiesa que cada vez que lo ve su corazón se acelera, que cada vez que lo escucha hablar, se derrite por dentro, que cada vez que lo tiene cerca, siente que el mundo se detiene. La reacción de Serkan, como ya mencioné antes, es absolutamente impactante. Al principio se queda en shock, completamente paralizado por la confesión de Ozge. Sus ojos se abren de par en par, su respiración se acelera y su rostro refleja una mezcla de sorpresa, incredulidad y emoción. Pero luego, después de unos segundos eternos, Serkan reacciona. Se acerca a Ozge, toma su rostro entre sus manos y le dice que él también la ama. Le confiesa que ha estado luchando contra sus sentimientos durante mucho tiempo, que ha tenido miedo de arriesgarse y que ha intentado convencerse a sí mismo de que era mejor mantener la distancia. Y a partir de ahí, la escena se convierte en un torbellino de emociones. Lágrimas, confesiones, abrazos, besos apasionados, un auténtico festival de amor que nos hace suspirar y creer en el poder de las telenovelas. *** El impacto en las redes sociales. Una explosión de comentarios y teorías ***. Como era de esperar, la escena de la confesión de Ozge a Serkan ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de la serie han inundado Twitter, Instagram y Facebook con comentarios, memes y teorías sobre lo que pasará a continuación. Algunos están convencidos de que Ozge y Serkan finalmente podrán ser felices juntos, superando todos los obstáculos que se interponen en su camino. Otros, más escépticos, creen que la felicidad será efímera y que pronto surgirán nuevos problemas que pondrán a prueba su amor. También hay quienes especulan sobre la reacción de los personajes secundarios. ¿Cómo reaccionará la exnovia de Serkan? ¿Qué papel jugará el rival amoroso de Ozge? ¿Intentarán sabotear su relación? En definitiva, la escena de la confesión ha abierto un sinfín de posibilidades narrativas y ha generado una gran expectación entre los fans de la serie. Todos estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia de amor y qué giros inesperados nos depara el futuro. *** Conclusión. Un nuevo capítulo en la historia de Ozge y Serkan ***. La confesión de Ozge a Serkan ha sido un momento crucial en la serie, una escena llena de emoción,
tensión y revelaciones que nos ha dejado sin aliento. Hemos visto a Ozge arriesgarse por amor y a Serkan dejar caer su máscara y mostrar su lado más vulnerable. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de su relación? ¿Han superado finalmente todos los obstáculos que se interponían en su camino? ¿Podrán ser felices juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la confesión de Ozge ha marcado un antes y un después en su historia. Han abierto sus corazones el uno al otro, han revelado sus verdaderos sentimientos y han dado el primer paso hacia un futuro juntos. Y eso, mis queridos amigos, es algo que vale la pena celebrar. Así que brindemos por el amor, por la pasión y por la magia de las telenovelas. ¡Que viva el amor de Ozge y Serkan! Y con esto, ahora sí, llegamos al final de este vídeo, mis corazones telenoveleros. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más noticias y análisis telenovelero. Hasta la próxima.